Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México, DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 24 de agosto de 2019. Primero el Evangelio, en nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio, que es el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 31 de esta serie, inspirándonos para vivir en abundancia. Ahora nos basaremos en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Hemos establecido dos principios para permanecer en Cristo. Todos los días debemos comprometernos con Dios cada vez que despertamos, letra C de la palabra Cristo, y debemos renovarnos en su gracia que derrama sobre nosotros todos los días. Recuerdan, la letra C nos aconseja eso, comprometernos con el Señor otra vez, decirle, estamos en tus manos, quiero vivir para ti. La letra R, pedirle que ponga en nosotros nuevas cosas buenas, que nos renueve. Ahora iniciamos un principio más, usando la letra I del nombre Cristo, para recordar que cada vez que iniciamos un nuevo día, conviene que nos inspiremos en la palabra. Letra C, compromiso. Letra R, renovación. Letra I, inspiración. Inspirémonos en su palabra. El pasaje que hoy nos corresponde estudiar nos narra el único milagro que se cuenta en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se le llama el milagro de la alimentación de los 5,000. Está claro que los milagros del Señor tienen una intención educativa, es decir, algo nuevo que enseñarnos. Cada vez que Él usaba su poder tenía algo que enseñarnos. Y este milagro en particular tiene muchas enseñanzas, muchas, pero abordaremos una, nos enfocaremos en una que tiene que ver con esto de la inspiración, para seguir adelante con nuestro acróstico. Y todos los devocionales a partir de aquí, durante algunas semanas, estarán basados en esto, en la inspiración. Leamos el texto entonces. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer, y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Pero muchos les dieron ir y les reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Como la hora era ya muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar desierto y la hora avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren para sí algo de comer. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al enterarse le dijeron, 5 y 2 pescados. Él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Luego iba dando a sus discípulos para que los pusiesen delante de los hombres, y también repartió los 2 pedazos entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados, y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. En otro pasaje dice, sin contar las mujeres y los niños. Lo que quiere decir es que eran mucho más de 5,000 personas, porque está clarísimo que en aquella época se contaba así y se decía solamente el número que se consideraba de hombres, pero dice, aclara en otros evangelios que no se han contado de mujeres y niños, entonces debemos pensar en muchos más. De cualquier manera, una gran multitud le seguía, escuchando sus enseñanzas. Podemos decir que el tiempo se les pasó sin darse cuenta que estaban alejándose del pueblo, y cuando menos pensaron ya habían pasado horas y no tenían que comer y estaban bastante lejos. Pero es probable que le siguieron con la confianza de que él tendría alguna solución. Resulta fácil hacer una metáfora entre la alimentación de los cuerpos y la alimentación de las almas, ¿no es cierto? El Señor tiene poder para saciar nuestra hambre en todos los sentidos, la del cuerpo y la del alma, la del espíritu. Aquella gente, como cualquiera el día de hoy, tenía cosas que hacer, pero no dejaron pasar la oportunidad de escuchar y conocer de cerca a quien estaba revolucionando las vidas de todos. No quisieron desaprovechar la oportunidad para experimentar inspiración, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios. Algunos intérpretes del Nuevo Testamento dicen que se trató de un milagro diferente. Pero ellos dicen que no es un milagro, pero yo digo que es un milagro más grande. Dicen que todos traían consigo lonche, como era costumbre, traían consigo alimento, porque cuando viajaban, cuando caminaban, llevaban comida y seguramente pan. Y los peces aquellos eran una especie, en México se llamarían charales secos, eran pescados del tamaño más o menos de una palma de la mano y secos con sal,
que se conservaban porque no había refrigeración en aquella época, entendemos eso. Entonces, algunos piensan que todos traían algún lonche, algún alimento en sus canastas, en sus alforjas de camino, y que al ver que solo un pequeño, porque en otro evangelio se nos habla de un pequeño, entregó su lonche, su alimento, se sintieron avergonzados, y entonces todos sacaron su comida que ya traían de por sí, que originalmente no querían compartir por egoístas, pero que finalmente la compartieron y sobreabundó. Si fue así, entonces el milagro es mayor, pues es más difícil lograr que un tacaño comparta a que se multipliquen sobrenaturalmente los alimentos. ¿No cree usted? De cualquier manera sería un milagro. Yo personalmente creo que fue un asunto sobrenatural y que el Señor tiene poder para hacer eso, y que en esta ocasión no hay una razón, no hay ninguna cosa que podamos pensar que se trata de algo diferente. De cualquier manera, aquello debió ser un momento extraordinario. Gente siguiendo a Jesús por la palabra que les enseñaba y ahora comiendo en una experiencia comunitaria sin igual. El momento representa un antecedente de la iglesia que el Señor estaba buscando establecer entre nosotros. De hecho, los eruditos en griego dicen que lo que se describe en los evangelios es a Jesús al frente, sus discípulos cercanos a él en un círculo muy cercano, y luego después toda la gran multitud. Es decir, que a través de sus discípulos, como ministros, como personas en las que él delegaba la enseñanza, fue transmitiéndose la enseñanza para todos, igual que el alimento. Pero, ¿qué hacía que aquellos seres humanos estuvieran ahí, sin comida, sin una tienda cercana, sin un pueblo cercano? Sin duda que el Señor era una inspiración para todos ellos. El mensaje que traía para ellos era fresco, novedoso, revolucionario. Todos ellos tenían una religión. De hecho, eran parte de la única religión que Dios ha establecido en la historia de la humanidad. Trataban de seguir las enseñanzas del Antiguo Testamento, única parte de la Biblia que se había escrito para entonces. Y esa religión expresada en el Antiguo Testamento es lo que Dios había enseñado a los seres humanos y es lo que ellos seguían. Sin embargo, no estaban satisfechos y buscaban algo mejor, y no me refiero mejor a la Biblia, sino una interpretación mejor, porque es evidente que los religiosos de aquella época les enseñaban de una manera que no era una manera fresca y revolucionaria como la de Jesús. Y buscaban ellos algo mejor. ¿Dónde he visto yo eso? En casi todas las personas de este mundo, en casi todas las personas que conozco. Son pocos los que conozco que están contentos con sus tradiciones religiosas que les enseñaron en su casa. Muchas personas están buscando algo más. Jesús representa ese toque novedoso que toda vida necesita. Estaban ahí porque sus vidas necesitaban de la inspiración de la palabra de Dios. La vida de Jesús les inspiraba a buscar una verdad que hasta ese momento no habían encontrado en ningún otro. Un detalle interesante es la orden del Señor a sus discípulos. Les dijo: dadles vosotros de comer. En otro de los evangelios dice: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Es fundamental entender que aquellos que hemos tenido la dicha de hacer contacto con Jesús, tenemos también la responsabilidad de compartir el alimento de su palabra a los demás. Una vez que comemos de la palabra del Señor, una vez que somos inspirados nosotros, tenemos la responsabilidad de dar de comer a otros, de inspirar a otros. Ahora bien, hagamos un resumen de las enseñanzas que encontramos en este milagro, para concluir. Número 1. Andar con Jesús evita tragedias de pasar hambre, física o espiritual. Número 2. De la misma manera que necesitamos comer para no morir, necesitamos alimentarnos de la palabra de Jesús para no morir espiritualmente, es decir, necesitamos su inspiración. Número 3. Andar con Jesús es una experiencia que satisface el espíritu, pues alimenta nuestra vida integralmente. Número 4. El mensaje de Jesús es tan vital que es preciso compartirlo con todo el mundo. Que la gente no tenga necesidad de ir a otro lado, que nosotros se lo compartamos. Número 6. Cuando Dios realiza milagros, yo puedo ser aquel que pone su poco para que Él lo convierta en mucho. Hubo un muchacho que trajo su lonche. En otros evangelios es muy claro esta verdad. Bueno, yo puedo ser eso, tú puedes ser eso, usted puede ser ese. Y número 7, Jesús es nuestra inspiración de vida. Es importante ir a su palabra todos los días para experimentar inspiración diariamente. Jesús sigue caminando por las calles de este mundo, sigue impartiendo enseñanzas a los hombres y mujeres que quieran escucharlo. En aquella ocasión, la falta de alimento no fue un obstáculo para quienes fueron bendecidos por Él. ¿Hay algo que le estorbe a usted para tomar un tiempo y escuchar a Jesús y su palabra? ¿No sería bueno quitar de nosotros cualquier cosa que nos impida andar con Él
y experimentar su inspiración, no desechemos la oportunidad que aún tenemos de ser alimentados e inspirados por Jesús. Inspirémonos en su palabra todos los días. Así es que a partir de ahora, usted y yo todos los días nos comprometemos. Le pedimos al Señor que renueve nuestras vidas y nos inspiramos en su palabra. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.